Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy tenemos un nuevo film, en este caso un film coreano del año 1961. Se llama Aimless Bullet, o lo que se viene a conocer como Obaltán. Obaltán es su título original. Si lo quisiéramos traducir al castellano sería como Bala sin rumbo. Y el título ya nos dice mucho de lo que va a tratar el film. Pero antes de ello quiero comentaros algunos aspectos históricos o generales para que luego podamos adentrarnos más en el film. La película, en sus aspectos históricos, hay que decir que la primera película coreana es del año 22-23, no está muy claro todavía, porque aún se sigue debatiendo cuál pudo ser primera, o la del año 22 o la del año 23, pero lo que sí que puedo deciros es que el film bebe de fuentes extranjeras, es decir, bebe de parte del cine japonés, bebe de parte del cine clásico norteamericano y bebe también del realismo imperante en la época. Hay que tener en cuenta que la película es del año 61. Y también hay que decir que el film fue censurado hasta que un alto cargo norteamericano decidió que si lo querían presentar en el Festival de San Francisco deberían quitarle la censura y así que se pudiera ver en los cines de Corea del Sur, o sea, tener un estreno. ¿Por qué este tipo de censura? ¿Por qué le hicieron esto a este film, a Obaltán? Pues porque representaba un periodo de la época de Corea, de la historia de Corea, de la Corea del Sur, o de la Corea completa si queréis, de después de la guerra civil entre ellos mismos, es decir, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, auspiciada por intereses extranjeros, digamos. Y el resultado es que fue censurada por ello, porque mostraba un film totalmente demoledor, angustiante, sin rumbo, sin posibilidad de redención, sin posibilidad de mejorar las cosas, mostrando podredumbre, miseria, hambre, corrupción, un montón de cosas, ¿no? Y todo eso lo mostraba de una manera cruda. Y al estilo, pues como os digo, de películas a lo mejor que hacían referencia a los años dorados de Hollywood en los que imperaban, por ejemplo, el cine de gángsters, o con ese tono de cine negro, y sin embargo también con la crítica social que podían hacer los japoneses, por ejemplo, con alguna película, como pudiera ser a la crítica militar o a la crítica a la guerra, como que muchas veces ya he nombrado aquí en el canal, ¿vale? Pero en realidad yo la comparo con dos films, y esto se lo agradezco a mi pareja, no por la temática que tratan, sino porque comparten parte del devenir psicológico de los personajes del film. Es decir, mi compañera me dice, oye, compárala con The Roaring Twenties del año 1939, en el que salían James Cagney y salía Humphrey Bogart. Y yo añadí, pues también se podría comparar con Kimi no Nawa, no confundir con el anime, del año 53 de Oba, de Hideo Oba. ¿Y por qué diréis que se comparan con estos dos films? Pues, bueno, pues os explico. En el film que vamos a analizar es un film que es totalmente descorazonador y que te muestra el país de Corea del Sur tras la guerra, ¿vale? Y como una familia pasa las de Caín para poder sobrevivir. Bueno, y entre ellos hay un personaje que es el que hace de soldado o de héroe de guerra, entre comillas, y que no encuentra trabajo nunca, ¿vale? Bueno, pues ahí está la comparación. Tenemos ahí en Roaring Twenties a unos personajes, a unos soldados que después de la Primera Guerra Mundial no encuentran trabajo y acaban yéndose a la parte de la ley seca de los gángsters, es decir, al contrabando de alcohol, ¿vale? Y es donde encuentran su salida. Mientras que la japonesa de Kimi no Nawa lo que vamos a encontrar es a un soldado con muchísimos traumas de la guerra,
que lo interpretó perfectamente Chishu Ryu, el gran actor japonés, que hacía del tío Kaseda, ¿vale? Y se arrepiente de muchas de las acciones que hizo y todavía tiene remordimientos por la guerra y por todo lo trágico que todo ello conllevó. Y él está viviendo del mercado negro también, ¿vale? Entonces, estos dos ejemplos, la psicología de Chishu Ryu con sus remordimientos y el encontrar la manera de ganarse la vida de manera ilícita, que aquí van a representar Bogart y Carney en Roaring Twenties, se ven reflejados de alguna manera en una simbiosis dentro de lo que es este Eyeless Bullet. Dicho esta parte histórica, que os voy a dejar más información ahí en descripción del vídeo, junto con la parte técnica, junto donde la podéis comprar y junto donde la podéis ver, nos centramos ya en lo que es el film. Os resumo también un poquito más lo que es. Es una familia que está compuesta por un personaje que es el padre de familia, con su madre que está con un estrés postraumático. Él tiene un dolor de muelas increíble y ese dolor de muelas va a representar muchas cosas que luego vamos a analizar. Luego tenemos a la mujer que está embarazada de nuevo y que no puede echar de no puede se mata por trabajar dentro de la casa cuidando a la madre de él y sobre todo también a dos hijos, una niña que supone que a lo mejor no va ni a la escuela, y un hijo que se dedica a repartir periódicos. Luego tenemos al tío, es decir, a otro de la familia, a su hermano, que es el héroe de guerra, que es lo que os había comentado de los personajes mezclados de Kaseda, que es Chishu Ryu, y el de James Cagney en Roaring Twenties, ¿vale? Todo mezclado ahí. Y luego tenemos a una hermana que se va a dedicar al final a la prostitución. ¿Cuál es el quid de la cuestión aquí? El quid de la cuestión aquí es que tiene voy a centrarme ahora un poco en lo técnico. Tiene una gran banda sonora, una maravilla, que os la voy a dejar ahí en la descripción del vídeo. Y la verdad es que es un film, la verdad, que la música te recuerda a esas películas, como os digo, de los años 30 o 40, y con ese toque de cine negro, es decir, de desesperación, de música que te transporta a estar siempre en tensión, a ver siempre la parte negra de la vida, no la positiva, ¿no? Y luego tiene una mezcla del realismo que se hacía ya en los 60, o el neorrealismo italiano, etcétera, como queráis presentarlo, pues como yo que sé, como por ejemplo un ladrón de bicicletas. Es el mismo estilo, el mismo tipo de cortes en cuanto a escenas, en cuanto a metraje, en cuanto a posición de los actores a la hora de moverse por el set, en cuanto a diálogos. Esa marcada desesperación que hizo mostrar la realidad y no endulzarla como en años anteriores al realismo cinematográfico, ¿vale? Entonces, todo ello se va a reflejar luego en lo que es la trama. La trama es, pues, sencilla, y la reitero una vez más porque es necesario. Esa familia dependen del padre y no llegan prácticamente a final de mes y cada uno tiene sus problemas. Y sin embargo, ahí es donde entra el famoso dolor de muelas. Ese dolor de muelas significa la desesperación, el no poder hacer nada, el ser una bala perdida, el ser algo que no sirve ya absolutamente para nada, para qué se esfuerza y para qué no se mete en lugares todavía más lúgubres, o porque no ha escogido el lado de enriquecerse rápido a través de la corrupción, ¿no? Y ahí lo ves sufriendo al pobre protagonista todo el tiempo. La verdad es que es un film bastante duro, largo, porque son prácticamente casi 2 horas de film, que se restauró y porque se perdió la que se estrenó en San Francisco y la original. O sea, las dos se perdieron, pero las restauraron, ¿vale? Entonces ahora ya la versión que se puede encontrar y que se puede ver online y de manera legal es la versión restaurada. De todas maneras, ahí en descripción del vídeo, como os he dicho al principio, os dejo donde la podéis ver, con subtítulos en inglés, por cierto. ¿Qué vamos a destacar a nivel de actores? Pues vamos a tener, solamente os voy a destacar a 3.
porque sería muy largo de hacer. La música, si lo queréis saber, la hace Seon Tae Kim, que es la música que os he dicho que es muy buena. Bueno, pues vamos a tener a Cheolho, que es el padre de familia. Cheolho, el padre de familia, es, como os digo, tiene que tratar con su madre, que él ya, en muchas de las escenas del film, dice que no, que lo es la cara de apesadumbrado, de que ya no puede más, de cansado, de tener, de ir encorvado, de una persona desesperada, de que ya no puede ni con su familia, ni con su madre, ni con su esposa, ni con nadie, ¿no? Y ese dolor de muelas persistente que él no se lo quiere quitar, porque si de eso pierde tiempo de trabajo, y al perder tiempo de trabajo no puede llevar el dinero a casa. Y tiene un final demoledor él, cuando intenta ya mejorar o quitarse ese dolor de muelas, ¿vale? Luego vamos a tener a Yong-ho, que es el militar retirado, el militar que ya no encuentra trabajo, el militar que se pasa el tiempo yendo al bar con sus amigos de la guerra, que todos han tenido algún trauma, han perdido alguna parte de su cuerpo, o están traumados por la guerra, o tienen algún problema psicológico, y intenta irse por el lado oscuro de la vida, como hizo James Cagney en la famosa película de los violentos años 20, si lo decimos en castellano. Realmente no sabes pensar si el protagonista es Yonpo o es Cheolho, porque realmente son dos caras de una misma moneda de la desesperación que se vivía en la época tras la guerra. Porque buena parte del film, prácticamente todo, a excepción de un par de escenas que hay intermedias, cuentan la historia del soldado, no cuenta la historia del padre de familia, que es Cheolho. Y luego finalmente voy a destacar a Miri, que es la mujer que trabaja en el cine y quiere ayudar a Yonpo a que se gane la vida honradamente y no piense en hacer cosas que no debería hacer, ¿vale? Pero lo que sucede es que le ofrecen un trabajo en el cine y resulta que no es el que él quiere, porque piensa que va a deshonrar a sus compañeros de guerra que perdieron la vida, o se volvieron locos, o tuvieron problemas psicológicos después de ella. Luego van a haber ya otra serie de personajes más secundarios, como un soldado con muletas, como una enfermera que tiene algo que ver con Yonpo, y no os quiero destripar nada más. Luego los temas sociales que van a aparecer por aquí por el film, aparte de todo lo que os he comentado históricamente, que os lo he puesto al principio, tenemos la época de posguerra. En la época de posguerra, y esto está relacionado con lo que os he dicho al principio de que tuvo la censura, tened en cuenta que el primer film coreano es de los años 20 y que los estudios en esos años 20 hay que tener en cuenta que estaban controlados por los japoneses, ¿vale? Entonces el cine coreano, una vez pasado la época colonial japonesa, intentó abrirse al exterior y ser un cine de emancipación, de valentía, de lucha, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que llegó la guerra de Corea, se paró todo, se hicieron solamente 14 películas, entre el 50 y el 53, y entre medias, y en esa época había un dictador, que era Shin Moon-rhee, que cuando llegó a hacerse este film, que fue 8 años después de la guerra, es cuando a Shin Moon-rhee, gracias a las protestas estudiantiles masivas, se le echó del poder. Luego hubo una época en los 60, hasta que llegó la dictadura, otra vez más, y que es donde se marca esta película, que es en los 60, en el año 61. El presidente de la época más o menos democrática, entre medias, entre las dos dictaduras, fue un tal Yonpo. Lo podéis buscar ahí y también os dejaré, podéis buscar por internet, pero también os lo voy a dejar yo ahí en descripción del vídeo. Y luego ya vino pues la famosa dictadura, que llegó hasta los años 80, y de los 80 a partir de los 90 es cuando ya volvió la democracia a Corea del Sur, ¿vale? Entonces todo el recorrido que tiene este film hay que saberlo enmarcar donde estaba. Por eso la gente, o los eruditos del cine coreano, dicen que es el mejor film que se ha rodado, precisamente por la época, conforme trató todo lo que es
esa Corea del Sur destruida, con podredumbre, con miseria, con corrupción, con gente que tiene estrés postraumático, es decir, un país derruido, derrotado. Y ahí es donde entra el dolor de muelas. Ese dolor de muelas significa que no hay ya esperanza, que por mucho que hagas, ese dolor de muelas va a continuar ahí porque te sigue carcomiendo con todo lo que ha sucedido, ¿vale? Y esa desesperación pues lleva a hacer actos ilícitos. Luego tenemos la famosa prostitución, que es donde se ve abocada la hermana de la familia, del protagonista. ¿Y por qué se va abocada a la prostitución? Pues porque como no hay nada que hacer, la mujer necesita trabajar. Y se echa a la prostitución una vez que uno de sus personajes, que es el señor de las muletas, lo tenía que decir, no quiere hacerse cargo porque no quiere estar con ella porque va a ser una carga para ella más, ¿no? Para cuidarlo, porque él siempre está pensando en el pasado y que no sirve para nada, esa desesperación humana. Por el trauma físico, por el trauma físico. Y entonces esta mujer acaba en la prostitución por ello. Y es donde entran ahí las famosas bases norteamericanas, que luego servirían para que mucha gente de Corea del Sur se apuntara para ir a la guerra de para la guerra de Vietnam. ¿Okay? Y esta gente ahí es donde entran las bases norteamericanas, que a día de hoy aún siguen ahí, y que, pues, como le pasa a Japón, pues mucha gente en Corea del Sur y en Japón quieren que esas bases desaparezcan, porque siempre han sido, y que me perdone toda la gente, siempre han sido han tenido muchos problemas de delincuencia y de prostitución encubierta o cubierta, o que la gente ha considerado que son perniciosas para los dos países. Y ahí hay una escena dentro del film que se ve como los norteamericanos están pidiendo, aunque hablando en inglés, que se habla en esa parte en inglés, diciéndole, oye, ¿quieres venir conmigo? Tal, quedamos, nos vamos y tal, a un picadero o lo que sea, ¿no? Ya sabemos a qué se iba a esta historia. Y esto es lo que os tenía que contar sobre esta película, que es Ovaltán. Yo la recomiendo, es un buen film, pero dudaría de calificarla el mejor film de la historia de Corea. Yo creo que por la manera, como os digo, por la manera en que está narrado, por la manera en que rinde homenaje al neorrealismo, al realismo cinematográfico, por la manera en que se fija en otras cinematografías, como por ejemplo la japonesa, como os he comentado, como de Kimi no Nawa, como la norteamericana en lo de los violentos años 20. Podrían haber más películas que lo podrían representar, pero estas dos venían al pego para hacerlo. Pues es importante que se vea y que se difunda. Yo pienso que os va a gustar y pienso que a lo mejor podría haber habido alguna mejor, pero creo que es una buena representación y por ello yo creo que los coreanos la consideran como uno de sus mejores films. Nada más, espero que os interese, que le echéis un vistazo, que la podéis ver tranquilamente en internet, que la podéis, que os voy a dejar toda la información ahí, como os he dicho, en la descripción del vídeo, dónde comprarla y dónde verla, junto con OST, directores, etcétera. Yo pienso que la vais a disfrutar y que si os interesa esta parte del cine coreano, pues me lo digáis ahí en comentarios, que le dejéis un buen like, que la difundáis para que más gente conozca que antes de Parásite y otro Old Boy y compañía, pues había otro cine en Corea que era muy bueno. La verdad es que era bastante bueno y ya os he dejado alguna muestra aquí en el canal, como por ejemplo el Prince Yeonsan, que os la dejo por aquí arriba. Nada más, espero que os haya interesado. Me podéis seguir ahí en mis redes sociales por si que contesto la mayor variedad posible de todos los comentarios que me podéis dejar por ahí. Por aquí abajo aparece el correo electrónico, pues si queréis profundizar más en este film y en el cine coreano de aquella época, y también en todas las reviews que voy subiendo. También por aquí va a aparecer el botón de suscripción si os interesan mis vídeos, y finalmente le podéis dar a la campanita si es que queréis que YouTube os siga avisando, Naginata ha subido un nuevo vídeo y traerlo. Nada más, espero que os interese y que nos estamos viendo. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias. Cuidado mucho.